En total son 7 denuncias que la Contraloría General de Cuentas presentó contra el Congreso de la República. En el año 2015, el Legislativo gastó 16 millones de quetzales en incremento salarial al personal y 31 millones en contrataciones irregulares. Primero es de los contratos que se hicieron más allá de lo que establece la ley y que va por 31 millones de quetzales. El segundo es el de la contratación extemporánea de personal, que es de 18 millones de quetzales. Y el tercero, que es por 16 millones de quetzales, es por el aumento del 10% que está establecido en algunas leyes internas, pero que de alguna manera se sale del ordenamiento que establece el mismo pacto colectivo, porque el pacto colectivo habla que se iba a hacer sobre el salario base. Así es que esa es la tercera denuncia. Alexander Castillo, Juan Alcázar, Manuel Barquín, Pedro Galvez son los nombres que resaltan en las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas. Otra denuncia que suma 16 millones de quetzales, que es por haber aprobado contratos en el mes de noviembre, personal que estuvo trabajando desde enero de este año. Prácticamente estuvieron trabajando sin contrato, porque la contratación se dio hasta el mes de noviembre. Total acciones legales al Congreso de la República da 72.669.856.18. Le presentamos ahora esta tabla comparativa que nos ha elaborado la licenciada Carmen Lorena Ortiz referente a la cantidad de denuncias y también de sanciones económicas que han sido presentados en los informes de la Contraloría General de Cuentas a lo largo de los últimos 4 años, que involucran 2 administraciones, la de la excontralora Nora Segura y la del actual contralor Carlos Mencos. Vamos a nuestra tabla, donde podemos notar que en el año 2012, bajo la administración de Nora Segura, hubo sanciones económicas en cuanto a 1.459 que representaron 67 millones de quetzales, pero hubo 24 denuncias penales por 718 millones de quetzales. Lo que usted va a ver, de verdad, es un incremento muy sensible. En ese año 2013, también bajo la administración de la excontralora Segura, 1.521 sanciones económicas por 82 millones, 17 denuncias penales y 102 millones de quetzales en el monto total. Ya bajo la administración del licenciado Carlos Mencos, 1.304, segunda administración, debe ser claro. La segunda, sí. Segunda administración del licenciado Mencos, 1.304 sanciones económicas por 119 millones, 16 denuncias penales por 528. Pero en esta que ha sido presentada en el 2016, que corre a partir del año 2015, usted sí ve un incremento exagerado cuando ve que son 3.270 sanciones económicas que suman más de 200 millones de quetzales, pero además 237 denuncias de carácter penal que suman 2.696 millones de quetzales en denuncias, de lo que hace reparos la Contraloría General de Cuentas. Informe Contralor es nuestra etiqueta de esta noche. Licenciada Carmen Lorena Ortiz, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, Cristian, público televidente. Quisiera hacer la aclaración, este es el consolidado. Ustedes ven que el Contralor suele dividir sus informes en la Administración Central y luego unidades descentralizadas de autónomas. Pero también presenta un consolidado, es decir, todas las dependencias que fueron auditadas por la Contraloría, y eso es lo que se sintetiza en este cuadro que estamos viendo acá. Hay básicamente 3 tipos de, digamos, acciones legales o administrativas que utiliza la Contraloría. Unas son, como vemos en el cuadro, las acciones económicas o las sanciones más bien económicas. La otra son las denuncias penales y la tercera son los informes de cargos. En ese cuadro que presentamos no incluí los informes de cargos porque en realidad cuando uno analiza los distintos informes de la Contraloría, el grueso es ocupado en primer lugar por el monto de las denuncias penales y seguidamente por el monto de las sanciones económicas. Entonces, para efectos, digamos, visuales, no quise recargar mucho, solamente dar una idea de cuál es el estado de situación. Definitivamente llama la atención, primero, 2 cosas.
Uno, que en el 2013 de alguna manera el número de denuncias penales se disminuye, algo pasó ahí, y el monto también de 718 en el 2012, alrededor de 102 millones durante la administración de Nora Segura. Y en cambio ahora vemos un aumento, pero sustantivo, tanto de las acciones de tipo económico como de las denuncias penales. Con lo cual yo aquí tengo varias conclusiones, pero una de ellas podría ser que efectivamente la vigilancia es el mejor disuasivo que puede haber en este tipo de casos, pero además mejora la eficiencia de las instituciones. Quisiera pensar que es eficiencia y no como a veces suele suceder, que también ante la presión pública de tener resultados, de generar denuncias, de dar sanciones económicas, de presentar denuncias penales ante el Ministerio Público, a veces se falla o también se caen corruptelas, y es algo que al interior de la Contraloría General de Cuentas tendría que revisarse. Decía el Contralor en la entrevista que van a ser auditados ellos también como Contraloría para verificar la veracidad de los informes, lo cual pues me parece que es lo correcto. Sobre todo también porque llama la atención la denuncia del alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, que pues denunció, ustedes lo saben bien, que había recibido presiones o chantajes para no presentar algunos reparos y ser el sujeto de algún tipo de sanción o de denuncia. Asegura que se le pedían 200,000 quetzales. Asegura. Él en todo caso puede presentar, de hecho ya presentó esa denuncia, tiene que presentar las pruebas del caso. La Contraloría en todo caso tiene la obligación legal de hacer una contrarrevisión de esa auditoría, y si el Contralor General de Cuentas llegara a determinar que hubo algún fallo por parte del auditor, puede él estipular qué tipo de sanción es la que le va a poner, si una administrativa o más bien va a poner una denuncia penal, si es que se puede prever que hubo la comisión de algún delito. Pero es también normal que una dependencia de esta naturaleza pueda cometer errores y hay que revisarlos, pero sobre todo considerar el tema de evitar actos de corrupción. Eso en el plano técnico. Yo en el plano comunicacional he de decirle que nunca había visto al Contralor Mencos en el plano en el que se presentó hoy a la entrevista a las 8:45. Vino en un plano de empoderamiento ciudadano, de decir que se está trabajando con una ciudadanía que ha cambiado, con una sociedad que está transformándose. Yo nunca le había escuchado un discurso de esa naturaleza al Contralor Mencos, de eficiencia en cuanto al uso de los recursos de la Contraloría. Regularmente se utilizaba el mismo discurso que usa la mayoría de funcionarios públicos: no tenemos la capacidad para poder estar en todo el territorio nacional, nos faltan recursos, quisiéramos poder ahondar en las investigaciones. O sea, regularmente eso es un discurso bastante repetitivo de parte de los funcionarios públicos. Hoy yo vi al Contralor Mencos en otra posición, más como abanderando los reclamos de la plaza y diciendo, ¿sabe qué? Yo he de ser uno de esos entes que vengan a contribuir. Nos reunimos paulatinamente con el Ministerio Público, con CICIG, estamos en transferencias de capacidad. Me pareció que ha habido un cambio, una modificación en cuanto al discurso del Contralor. Estoy en nuestra primera interacción de esta noche, que es gracias a Publicar. Estamos en la primera interacción de la noche, gracias a Publicar, a través de WhatsApp, y nos dice: el señor Mencos no tiene planes de volverse a postular, por lo mismo ahora está acumulando, o simplemente teme que resulte implicado, puesto que el ejercicio anterior fue nefasto. Al menos por una u otra está dando resultados este periodo administrativo al frente de la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué hasta ahora no será que lo que está pasando es que ahora tiene a la CICIG atrás de cualquiera de estos procesos opuestos? Nos dice: felicito a la iniciativa de denuncias de la Contraloría después de largos sueños sin pronunciar palabra, tomando en cuenta que Mencos es de la vieja política. Nos dice: contrato inepto e incompetente, nos dice. De nada sirven las multas si no se hace una fiscalización preventiva. También nos plantea: aunque Mencos accione hasta ahora, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la ley. Es el segundo a bordo de la Sedesol, con Mario Estrada del FRG, y su anterior gestión ha sido la tapadera de los corruptos. También nos dicen eso, y debe de acotarse que este es el primer informe de trabajo realizado bajo la dirección del licenciado Mencos. Es el segundo. Es lo que nos plantean a través de nuestra primera interacción de la noche.
gracias a publicar. Le doy la bienvenida, las buenas noches al licenciado Cristian Manolo Castillo. Muy buenas noches, Carmen, Juan Carlos. Y bueno, este tema creo que a todos nos incumbe toda vez que lo que se está fiscalizando son los recursos públicos. Yo quisiera de pronto hacer tres reflexiones sobre algunos datos del informe. En primer lugar, digamos, los tres elementos con mayores denuncias penales o denuncias con acciones legales impulsadas por la Contraloría General de Cuentas es las auditorías a las direcciones, digamos, a los entes gubernamentales. De 47, 25 salieron con denuncias legales o acciones legales, el 53%. A consejos de desarrollo, esto es muy importante. Las auditorías a consejos de desarrollo reflejan que la mitad de los 22 consejos de desarrollo salieron con acciones legales. El 50%, una de cada dos, sale señalada ante la justicia. Y también las auditorías practicadas en entidades autónomas y descentralizadas, el 56.82% sale señalado con acciones legales. Hay que hacer una diferenciación que creo que es importante, sobre todo porque cambia la tendencia de la forma de operar de la Contraloría General de Cuentas. Uno de los elementos que hace a la Contraloría General de Cuentas susceptible de un mal manejo de su función pública son los ingresos privativos. Es decir, la cantidad de sanciones económicas que la Contraloría impone le reporta a la misma Contraloría ingresos, una gran cantidad de ingresos. Y vemos en el cuadro que presentaba Carmen que efectivamente el 66% de su presupuesto lo supera respecto de los ingresos privativos que tiene. Tiene un presupuesto de 300 millones y 200 millones por ingresos privativos por sanciones pecuniarias. En ese sentido, digamos, cuando uno ve el reflejo de la cantidad de acciones legales, ahí ve uno, hay un cambio significativo. Mantienen, digamos, la tendencia de incremento de los ingresos privativos, pero... Aunque del 2013 para ahora casi se triplica. El monto. Ajá, de 1.000 algo, no recuerdo el dato ahora, pasa a 3.200, o sea, casi 3 veces más las económicas. Pero cuando vemos el comparativo de las acciones legales, representa 2.6 millardos de quetzales. Es decir, aunque hay un incremento en los ingresos privativos, las denuncias representan 2.6 millardos. Sí, lo superan. Y eso implicaría que si hay denuncias penales, hay evidencia suficiente para una presunción de delitos en malversación o mal uso de los recursos públicos. Eso nos pone en la situación, obviamente, de que ya la Contraloría ya no está ensimismada en ver a quién le pone multas para tener ingresos privativos, sino hay un compromiso real con identificar cómo se usan los recursos públicos. Y uno de los mensajes que entraba por WhatsApp refería específicamente, las auditorías, ya sean internas o externas de las instituciones públicas, tienen una particularidad. Debieran ser preventivas. Es decir, el auditor debiera decirle a usted como funcionario público... paramédico y no un sepulturero. Totalmente. Como suele suceder, ¿verdad? Totalmente, y que le anticipe, mire, aquí este gasto no se puede hacer por A, B, C y D, sí, requerimientos de ley o normas presupuestarias. Sin embargo, las auditorías, tanto internas como externas, en el caso del Estado guatemalteco funcionan ex post, post-mortem. Sí. Es decir, sí, llegan con usted y le dicen, mire, señor funcionario, usted hizo mal esto y aquí está su sanción. Y en este caso, en el informe además de su sanción, hay una acción penal en contra suya. Claro. Pero, como bien lo refería la persona que nos acompaña por la vía del WhatsApp, el problema es de concepto. Porque la Contraloría y las auditorías internas debieran estar alertando antes, porque aquí lo que estamos viendo es que se inician acciones legales pero que no garantizan. Alertan, alertan, porque cuando, digamos, yo estuve en la función pública, en la oficina había una oficina, de hecho todas las instituciones públicas estaban obligadas a tener una oficina destinada a los contralores que están ahí todo el tiempo. Entonces están llegando y están diciendo de una vez qué es lo que está pasando y cómo es que tú puedes solventar las distintas situaciones. Ya si llegaste al final del periodo fiscal y no la solventaste, entonces ahí sí ya vienen las respectivas denuncias y demás. Totalmente. Pero yo creo que... Yo le hago una referencia y yo tuve la oportunidad de ver prácticamente toda la conferencia de prensa que brindó el Contralor Mencos. Y una de las preguntas más atinadas que se hizo
fue por parte de nuestra compañera de Diálogo Digital, María José España. Y la pregunta era muy clara. Decía, mire, se hace una denuncia penal en contra del jefe del Sindicato de Trabajadores del Congreso, del Sintracor, Alfredo Tumash. Pero es que ese pacto colectivo con esas condiciones y pagando no sobre el salario base, sino sobre el salario total, se hace desde hace 10 años. ¿Por qué no se hizo antes? Claro. O sea, ¿me entiende? Hay una lógica que algo cambió, pero una lógica que tampoco tiene mayor sentido. O sea, a ver, que ese contrato, ese pacto colectivo de condiciones laborales está vigente, no es de hoy, no es de hace un año. O sea, tiene un tiempo bastante prolongado de haberse firmado, de que se está pagando sobre el salario total y no sobre el salario base, y hoy se acciona legalmente. Yo no le estoy diciendo que esté mal que se accione legalmente. Lo que me parece raro es que ahora sí se haya accionado y antes no. Ahora, yo lo que quiero llamar también la atención es que importa el dato cuantitativo, el número de denuncias, los montos que significan esas denuncias, pero también nos debe importar la calidad del trabajo de los auditores, claro, y no por esa presión social que están sintiendo ahora, no por la presión del Ministerio Público, no por la presión de la CICIG, por la presión ciudadana, finalmente van a estar poniendo algún tipo de sanciones económicas o denuncias penales que no van a estar lo suficientemente bien sustentadas. Entonces, o aquí hay dos cosas, o una, finalmente, lógicamente, la Contraloría General de Cuentas, como solemos decir los chapines, se puso las pilas y está actuando en algunos casos tardíamente, como que María José bien señalaba durante la conferencia de prensa. O bien la mayor parte de estas acciones, digamos, denotan también la inconsistencia, la falta de competencias de nuestros funcionarios públicos que llegan a las alcaldías, a los ministerios y a las secretarías, que no tienen los conocimientos, ni las habilidades, ni las capacidades suficientes para enfrentar la función pública, y por eso es que se ven involucrados en este tipo de situaciones. Hay que considerar que no en todos los casos es por un acto de corrupción, porque las personas están cometiendo algún delito. Cuando se habla de sanciones económicas es porque cometieron infracciones, omisiones administrativas. Es que la función pública, la administración pública es compleja, y algunas de esas cuestiones pasan por desconocimiento, no pasan porque haya una mala intención de no hacer bien las cosas. Claro. Y lo que nos dice es que se necesita pues mejorar esas competencias y esas capacidades, pero también verificar, insisto, en que el trabajo de los auditores realmente ha sido bien sustentado y no finalmente en el Ministerio Público estos casos se van a caer por su propio peso. Por ¿verdad? falta de sustento. Cuantitativo, pero también cualitativo. Vamos a la interacción a través de Twitter con la etiqueta Informe Contralor, que es nuestra etiqueta de esta noche. Manos a la obra nos dice, esperando la certeza y eficacia de las denuncias y no para taparle el ojo al macho, hay que vigilar. Felipe Monterroso nos dice, esperemos que las denuncias penales hagan que caigan muchos más corruptos y que se empiece a limpiar el Estado. Mili Mencos taponeó por mucho tiempo 2 gestiones y nunca accionó. Ahora su discurso no convence, debe de estar en la lista de CICIG, nos dice Jorge. Los auditores simplemente no consideraron los argumentos de descargo. La consigna era poner hallazgos a como dé lugar. Susana de Valdés, se tiene que empoderar la Contraloría que audite a todos. Ana María nos plantea, ahora denuncia, pero antes se tapaba con la misma chaparra. El licenciado Pedro Pablo Solares nos plantea, Mencos ha sido aliado de los corruptos, no del pueblo. Eso todos lo tenemos claro. Felipe nos plantea, debe de implementar el sistema de denuncias ciudadanas, que habemos muchos que podemos aportar, al igual que lo hacen los medios. Alex nos plantea, eso lo tuvimos que haber hecho antes, no hasta ahora. El Contralor lo hace para la reelección del cargo, pero todavía falta bastante para la reelección. Él fue electo en 2014. 2 años lleva. 2014, todavía pues falta para la reelección. Y bajo el actual proceso, pues créame que la reelección corre por un montón de intereses, bajo el actual sistema, por un montón de intereses que importa poco a la ciudadanía, de verdad, aunque nos duela, aunque nos parezca patético, bajo el sistema de comisiones de postulación, bajo el sistema de designación del Congreso, ya nos quedó claro de que pueden hacer lo que quieran, de verdad. Romeo Rincón, no me digan que ahora le creen a la Contraloría General de Cuentas, patético, dice Romeo. Minor, me parece muy bien los hallazgos encontrados y el año pasado, ¿qué pasó? Es lo que nos dice
Y creo que se debe de entender que el alcance de la Contraloría General de Cuentas solo alcanza para una muestra. Hay que denunciar para dar luces. Y por último, muy poco y demasiado tarde, puro papeleo, nada de sustancia y por años taparon ladrones. No le creemos al Contralor, parte de los mensajes que tenemos esta noche con nuestra etiqueta Informe Contralor. Licenciado Castillo. Yo quisiera retomar, en primer lugar, que este informe es del año pasado. Claro. Y si recordamos rápidamente, el 2015 fue prácticamente traumático para la institucionalidad pública, pero además representó el mayor accidente político en la historia reciente del país. ¿Por qué el incremento en un año como este? Sí. ¿Y por qué la referencia del señor Contralor, y que eso sustenta mucho su discurso en la entrevista de 8:45, de decir, ahora estamos respondiendo a esa presión ciudadana, ahora estamos... Quiere decir que también la plaza, además de los resultados que tuvo en quitar al presidente y la vicepresidenta en aquel momento del poder, también influyó en el Contralor General de Cuentas para poder hacer unas auditorías que reflejaran estos datos que estamos teniendo ahora. Digamos, llama la atención que en ese año también estos datos se disparen. Pero otro elemento que hay que poner en contexto en el año 2015 respecto a estas auditorías es que era el último año de la administración de Otto Pérez Molina. Y ya se habían dado todos los escándalos de corrupción que nosotros conocimos. Y respecto del año anterior, ¿por qué no hubo señalamientos estando siempre en el mismo gobierno y estando siempre en las mismas condiciones de la estructura criminal que lideraba Otto Pérez Molina? Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, también uno debe analizar críticamente los datos, porque lo que me sugiere es, miren, señores, este es nuestro último año y aquí hay que hacer el agosto para podernos ir con toda el mayor rédito posible bajo el brazo. Y entonces se caen ilegalidades. ¿Será eso una de las explicaciones? Pero llama la atención también en los datos cuando uno revisa y mira que de las municipalidades, de las 145 auditadas, solo una de cada 3 aparece señalada con denuncias penales. Pero yo quisiera matizar lo que planteaba el licenciado Castillo en el cuestión de tiempos. Habría que entender que esos últimos 3 meses del año 2015 pertenecieron a la administración, del doctor Maldonado Aguirre. Y que estaríamos hablando de que hay un periodo transicional cuando toma la vicepresidencia del doctor Maldonado, que ese periodo en el que nadie quería ejecutar un solo centavo, que parecía que la administración pública de este país estaba paralizada por completo. Entonces, o sea, habría que poder matizar que esto fue en los primeros meses, ¿no? Sí. Haciendo su agosto todo el mundo antes de ese accidente político que termina prácticamente en septiembre con la renuncia del presidente Otto Pérez. No obstante, insisto, las municipalidades, solamente una de cada 3 sale con acciones legales. La mayor cantidad de las acciones legales o de las denuncias penales que hace la Contraloría General están concentradas en la auditoría gubernamental. Pero mira qué interesante lo que me dice Juan Carlos Paredes, a quien le mandamos un saludo desde este espacio, que por primera vez el informe hace referencia a auditorías de las municipalidades importantes. Sí, pues. Que eso fue otro dato que a él le llama la atención. Que habla del fideicomiso de la Municipalidad de Guatemala y de otros casos Saltenango, puntuales. por ejemplo. En Saltenango, sí, claro. Mira, dice, las multas administrativas son un maquillaje porque han servido para el chantaje. Después se otorga el 95% de descuento, con lo cual lo que se propicia es la corrupción. Imagínense qué interesante. Esos son los ingresos privativos. Sí, pero a lo que se refiere es que para quitarme la sanción administrativa voy a corromper a alguien. Esa es la idea, ¿no? Porque miren, no se trata nada más de que... Mi gran pregunta es, bueno, una vez ya el informe de la Contraloría se dio, se publicitan los hallazgos, los reparos. ¿Quién da seguimiento finalmente? O sea, ¿quién hace un informe de esos hallazgos y del grado de cumplimiento de esas sanciones económicas y del estado de los procesos de las denuncias penales que fueron interpuestas en el informe anterior? Yo creo que esto es algo que debería de preocuparnos y de ver no únicamente se pusieron las sanciones económicas, al final cuántos funcionarios realmente cumplen con el pago de esas sanciones económicas. Algunas veces
lo hacen porque aspiran a constituirse en diputados o quieren asumir Finiquito. otro puesto público y necesitan el finiquito, pero tampoco sabemos si van y pagan lo que adeudan al Estado o más bien van a darle una coima o a pagarle una mordida al juez o a quien tenga que darles ese finiquito. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento hacemos de esos hallazgos y esas recomendaciones? Claro. Y la otra cuestión que me parece fundamental es quién vigila al vigilante. Al Contralor. En este caso sabemos que hay algo que ha fallado muy bien y es porque la misma ley establece que la Contraloría tiene la responsabilidad de verificar los ingresos o de monitorear y de fiscalizar ingresos y egresos, pero con el criterio de oportunidad y de la debida diligencia. Lo que aquí se está criticando y hemos visto es que se ha perdido oportunidad y ha faltado bastante diligencia. Y no solamente hablar de quién vigila al vigilante, el Contralor General, tenemos otras dependencias, la misma Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Telecomunicaciones, Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de Derechos Humanos, la misma SAT. Es decir, hay que ver qué otro tipo de mecanismos de control y de fiscalización ciudadana se tiene que poner a estas instituciones. De control cruzado entre las instituciones del Estado. Totalmente, ¿no? Sí. Vamos a la interacción a través de WhatsApp, el 4269-1824, que es nuestra aplicación. El licenciado Mancos es un contralor oportunista y su nombramiento está revestido de ilegalidad. ¿Qué credibilidad puede tener este señor? Es lo que nos plantean. Lo único nuevo son los montos, pero nunca se cobra nada, todo se arregla. Vean los periodos anteriores, ¿qué condena hay? ¿Cuánto se recuperó? Una farsa, es lo que nos dice. Los contralores que están asignados en el gobierno y empresas son igual que los sindicatos, chantajean y buscan su beneficio personal. ¿Por qué a última hora sale el contralor? Exijamos su renuncia, nos dice. Los contralores, especialmente Mencos, lo hace porque está temeroso. Pregúntele su paso por la portuaria, Sedesol, el Ministerio de Finanzas. Es un lobo disfrazado de oveja. Hay que jalar a Nora, no sé si es a Nora Segura, porque hace un punto, a Pérez y los subcontralores de lobo. Lamento no tener la información de a quién se refiere con certeza. Perdón. Los verdaderos hallazgos no los sacan a luz, nos dicen. Disculpen, pero es un show político. El Contralor se siente amenazado y por eso sale diciendo que fueron más duros con las autoridades, con las auditorías. No vale la pena estas denuncias, ya que después estos corruptos salen con arresto domiciliario, como sucedió hoy, y no toman en cuenta el daño realizado. Falta de medicamentos, muerte infantil. Se refiere a la medida sustitutiva que se le brinda a los 3 exdiputados. Yo no defiendo a nadie, menos a exdiputados, pero habría que entender que la prisión preventiva es regularmente, al menos la lógica, es la excepción, no la regla. Debiera ser. No la regla. Es solo como una acotación. Los contralores que van a los pueblos llegan a cuadrar la contabilidad y la cuadran a chaleco, pero previo a su respectivo pago de miles de quetzales. A esos también los deberían de investigar. Y nos plantean, y además nadie le da seguimiento para que los hallazgos no se sigan repitiendo cada año los mismos delitos, es que año tras año. Las recomendaciones, las lecciones aprendidas de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con eso? Ya no se vuelve a saber nada. ¿Qué seguimiento tiene? Pero es que también hay que tomar en cuenta la cantidad de entes en el Estado que ejecutan recursos públicos. Y de esa cantidad, la Contraloría no hace una auditoría censitaria, es decir, no audita absolutamente a todas las instituciones. Fíjense ustedes que el informe refleja que solamente el 44% de las municipalidades fueron auditadas. 149, 340 o 338 que en aquel momento existían. Sin embargo, entonces, lo que tenemos es que hay denuncias penales por mal manejo de aproximadamente 2.6 millardos de quetzales en una cantidad de instituciones públicas que no es la totalidad. ¿Cuánto más se encontraría si la Contraloría tuviera capacidades censitarias? Sí. Es decir, realmente el problema es más grande de lo que estamos dimensionando, porque en esta
auditoría que es aleatoria, se supone que las auditorías de la Contraloría tienen esa característica porque no hay capacidades institucionales como para poder tener presencia la auditoría en absolutamente todos los entes de ejecución presupuestal. Sí la tienen en los más grandes, digamos, en las instancias más grandes. Sin embargo, el punto es que lo que nos refleja son datos realmente preocupantes y sobre todo los de este último informe. Porque todos los anteriores reflejan un poco el sentimiento que hay en la mayoría de los tuiteros la noche de hoy, de que bueno, había un manejo ahí, los ingresos privativos son relativamente buenos, siempre estuvieron en incremento, pero las denuncias penales, 102 millones, inclusive en el último año de la señora Segura. ¿Qué pasa en ese 2015 que hace reflejar montos mucho más apegados a la realidad? Sí. Y eso ya nos pone en situación de alerta, porque quiere decir que hay una buena cantidad de recursos que hay en el Estado, pero que no se están utilizando correctamente. Correctamente. Yo no es que haga por válidas las declaraciones de Juan Carlos Monzón, no las doy por válidas, pero alguna me hace sentido, como esa de mientras hagamos gobierno cobrar ese dinero, porque si no, no le vas a ver el cacho. Sí. O sea, trato de hacer referencia a lo que en una de sus declaraciones dice, ¿no? No le vas a ver el cacho a ese dinero. Creo que si no vas a ser tú, va a ser otro más vivo. Ese es el parte mensaje de esa consigna, ¿no? Estamos en la interacción a través de Twitter con Informe Contralor. Mario nos dice, está muy feo para que sea una persona decorativa, que es lo que ha demostrado. Antagónica nos dice, empieza a sentir pasos de animal grande, quedó bien con sus patrocinadores, ya empezaron pugnas, es lo que nos plantean. Angie, ahora resulta que denuncias... ¿Será que se están haciendo puntos para Todd? Es lo que nos dice Angie. El señor Mencos forma parte del sistema corrupto. Solo se está curando de males. No actúa como un verdadero patriota. Álvaro nos plantea el problema. Es la elección. No hay muchos auditores y contralores públicos que se sortee dentro de todos. Tenemos las cuentas, la denuncia. Si se hace justicia, obtendremos de vuelta lo robado. Pero ¿qué pasa con el daño hecho? Es lo que nos dice Óscar Palomo. Mili fue electo, pero la consigna de maquillar auditorías en todas las instituciones. De lo contrario, hubiera denunciado antes. Marcos Segura González nos plantea, no es la cantidad, es la calidad de los hallazgos para que estos lleguen a sentencia efectiva. Hasta entonces, es lo que nos dice el señor Segura González. Óscar Palomo, no me lo creo. ¿Quién sí? Ahora ya puede hablar, denuncie, pero antes no dijo nada. Antagónica, Contralor Carlos Mencos debe de renunciar ya. Exigimos su renuncia lo más pronto posible. Emerson nos dice, necesitamos un sistema de elección fuera de lo político para que realmente haya independencia, cero tolerancia e injerencia. Maripaz, pues ojalá esto rinda frutos y haya resultados favorables. Y Felipe nos plantea, ¿para qué hasta legislatura se les quita el derecho de antejuicio y se investigue a todos los diputados? Bueno, ese fue también uno de los temas del día, sin lugar a dudas, el tema del antejuicio. El presidente se refirió en la sesión solemne que se hizo en el Congreso de la República al tema del antejuicio. Creo que le vamos a dedicar un programa completo, sin lugar a dudas, al tema del antejuicio y a qué se está planteando en las reformas al sector justicia. Es un tema bien interesante de abordar y van a encontrar puntos a favor y en contra de la variedad, del abanico de posturas que hay al respecto. Castillo. Yo quisiera de pronto concentrarme en qué pasa con el proceso penal, porque no termina la cosa con la denuncia. No, ahí empieza. Ahí empieza, digamos. Pero ¿cuánto de esos recursos se van a recuperar? Porque ¿cuántas de esas denuncias penales van a continuar su debido proceso? Posiblemente lleguen a demostrarse la culpabilidad de los actores ejecutores de recursos públicos, pero al final el proceso termina con llevar a la cárcel a ese funcionario. Y que ojo que el proceso en sí mismo nos está además cargando costos. A los ciudadanos, porque claro, el proceso de justicia tiene costos, representa un costo. Entonces, al final estamos en un sistema que tampoco va a administrar justicia de manera inmediata. Y mucho menos nos garantiza que el Estado recupere los recursos. Y hay un ejemplo que debe traerse siempre al debate. Los 82 millones del Congreso de la República
que se hicieron humo. se desaparecieron en esa negociación con MDF. Entonces, al final, qué bueno que los números hoy nos reflejan un compromiso mayor de la Contraloría General de Cuentas. No obstante, el acompañamiento no debiera ser post-mortem, como referíamos hace un momento, Sí. digamos, que es ya hasta que el dinero se desapareció y que no hay papeles, porque ese es otro elemento importante de Es las que la auditorías. Contraloría debería de ser el radar que vaya diciendo Alertando. cómo está, alertando y tratando de evitar que una situación de desfalco, de pérdida para el Estado se concrete. Pero, yo le voy a decir una cosa, licenciada, y usted lo sabe bien. Este país es el país de la eterna auditoría. De verdad, es el país de la eterna auditoría. No hay, a ver, yo entiendo aquel funcionario que toma un puesto en el servicio público y lo primero que dice, necesito una auditoría para ver qué hizo el anterior. ¿Cómo? Y yo voy a mandar pero, a hacer... pero Juan Carlos, además, pero son es que- auditorías de papel, porque son auditorías hechas en los papeles a los que se tiene acceso. Sí. No hay auditorías de calidad, digamos, eso en el país no se conoce. Que debería no hay- solamente medir la eficiencia, sino la efectividad de los Del montos gasto. que son gastados. Eso no existe. No hay auditoría, digamos, de ver si realmente se cumplió con lo que dicen los papeles. Porque el papel le dice a usted, mire, la escuela que se construyó efectivamente usó el hierro necesario y no un hierro más delgado. Claro. Pero usted no puede llegar Y esta suerte y abrir la terraza y ver realmente qué hierro se Y pusieron. esta suerte de rueda de casino. Compramos no sé cuántos escritorios, los en bodega, luego los saco, los vuelvo a sacar, los presupuestos los vuelvo a pagar, los vuelvo a meter, los vuelvo a sacar. O sea, esta suerte de rueda de casino, ¿no? Que se da en medicamentos, Por en eso insumos. es que la función es controlar la eficiencia, que es el medir costo-beneficio, y la efectividad, Eso es es. decir, el costo versus el efecto de la medida o el impacto del gasto que hizo la dependencia pública. Creo que ahí tenemos todavía una tarea pendiente, pero ¿saben por qué nos pasa también esas cosas? Porque los informes en sí mismos de la Contraloría deberían de ser fiscalizados y auditados, ya no digamos por una firma externa de auditoría, por los propios ciudadanos. Vean ustedes, están colocados ahí los informes anteriores de la Contraloría en la página de la Contraloría. Hoy estuve yo buscando si habían colgado este del 2015. Entonces me comunico a la todavía no, Contraloría y me dijeron, Ese todavía no, señor. ese todavía no, pero se entregó un CD a los reporteros, y le digo yo, pero no van a Algunos. colocar una publicación tal cual, están las otras colocadas ahí. Mire, es que el CD que les dimos es mucho más completo. Bueno, yo lo que también veo es que la Contraloría General de Cuentas tiene que cuidar sus mecanismos de comunicación. Ellos están obligados a mantener o regirse por la premisa o el principio de máxima publicidad de sus actuaciones, Es correcto. identificar quiénes son sus usuarios, quién es la persona que va a hacer uso de esa información, no entregarme a mí un CD con 300 documentos, es decir, al ciudadano común, al estudiante, ¿qué le vamos a ofrecer en términos de transparencia? Yo le voy a decir una cosa, a ver, a mí por eso es que en este tipo de auditorías de las que menciona el licenciado Ortiz, a mí una de las que más me ha impactado es la que se hizo en el Ministerio de Educación con el cambio de los bolígrafos. Es que de verdad, entiende, era lo que decía el licenciado Castillo, ¿no? No vamos a abrir la terraza para ver si el hierro efectivamente tenía el grosor necesario, pero es que el de los bolígrafos nos denota como sociedad. Hay un tipo que viene y compra millones de quetzales en bolígrafos de a quetzal y bueno, lo sustituye comprando bolígrafos de 80 centavos y se queda con el diferencial de 20 centavos por cada lapicero. Es que de verdad, así no se puede. Así no se puede. Seamos serios, ¿verdad, Juan Carlos? Oiga, vamos a cerrar el tema en esta interacción a través de WhatsApp. A Carlos Mencos le llegó la hora. Es tan ladrón como todos sus secuaces contralores en general. Nos dicen, el contralor quiere salvarse porque hasta ahora se pronuncia, este tiene cola. Saludos, Malena. Gracias, Malena, muy gentil. Mencos es un gran mafioso, dice, ¿por qué cuando estuvo antes no denunció nada? Si esto viene de años atrás y hasta ahorita se hace el bueno para que toda la presión, por toda la presión que tiene encima. Si la Contraloría de Cuentas no puede realizar las auditorías a todas las municipalidades a nivel nacional y a todas las instituciones representadas en los departamentos, entonces, ¿qué labor realizan
¿Todas las delegaciones departamentales de la Contraloría de Cuentas están pintados o qué? Es lo que nos dicen. ¿Cómo podemos estar seguros que los alcaldes no sobornan a los jueces? Ya lo leíamos hace un momento. Y no solo los alcaldes ahí, bueno. El señor Mencos fue a Samayac para hacer una un gasto limpia. público. Nos dice, para que su informe el pueblo lo aceptara a Samayac. Oiga, saludos a Samayac, ¿eh? Todavía de andar de fiesta allá en Samayac con la victoria del Deportivo Xochitepeques. Vamos a la pausa, sigan de nosotros. Estamos a la temática de esta noche con nuestra etiqueta Informe Contralor. Angie nos dice para cuándo las denuncias reales y las condenas fuertes para generar un límite de descaro y corrupción. Y Mario, por último, ahora dándose golpes de pecho, esas denuncias hace mucho que debió haberlas hecho. Parte de los mensajes. ¿Lo cerramos, licenciado Ortiz? Bien, insistir en la idea de que la Contraloría General de Cuentas debería de ser el brazo técnico por excelencia del organismo legislativo para fiscalizar el presupuesto de ingresos y gastos de la nación. Lastimosamente eso, por alguna razón, no ha sucedido. Tiene que seguir la observación ciudadana porque ya vimos que la vigilancia, y no debería ser exclusivamente del Ministerio Público y de la CICIG, la vigilancia ciudadana obligue a un mejor desempeño de las autoridades. Y por parte de la Contraloría, tiene que ser una institución, como digo, su máxima debe ser la transparencia se mide por la calidad de la información, esa calidad de la información en su página web y demás, que ahora con las tecnologías es tan fácil, debería incluir incluso su plan de trabajo, los obstáculos que encuentra para realizar su trabajo y esto sobre todo del plan, a quién se va a auditar, qué tipo de auditoría se le va a hacer, cuándo se le va a hacer, para evitar también que algunas de esas auditorías sean de sorpresa con algún tipo de intención de coerción política. Creo que esa transparencia es muy necesaria y hay que seguir luchando para que se solidifique, se concrete más en la Contraloría. Castillo. Los indicadores hoy presentados son alentadores. Es decir, la Contraloría demuestra que se puede auditar los recursos públicos. La Contraloría igualmente asume una responsabilidad importante, que es poner la denuncia penal. No esperar que el Ministerio Público actúe de oficio o que el Ministerio Público tenga información que, digamos, evidencie algún mal uso de recursos o que evidencie la comisión de un delito, sino que es la Contraloría la que asume la responsabilidad y el liderazgo de decir, miren señores, aquí encontramos esto y entonces le toca ahora al sistema de justicia continuar con el proceso. Hay mensajes alentadores en el informe. Lo que viene a continuación es un debido proceso ágil. Lo que esperaríamos es que en materia de recursos del Estado, el debido proceso continuara, digamos, de manera lo más ágil posible. Pero vuelvo al punto que discutíamos en los inicios de este programa. Es fundamental que la Contraloría dé las pruebas de calidad y que esas pruebas permitan que el debido proceso avance y se llegue a la sanción de los malos funcionarios. Y se focalice en la prevención. Ante todo, garantizar la alerta temprana. Al resumen. En el resumen, Contraloría General de Cuentas presenta informe de labores del año 2015. Hay denuncias penales que superan los 2.900